El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. La batalla del abismo, parte 1. Durante un corto lapso tras la coronación de Malekith como el Rey de la Eternidad, Azelloren había conocido un periodo de estabilidad, con los refugiados de Ulthuan y Nagaroth complementando a los guerreros de los elfos silvanos. Las bestias de Azelloren habían tenido pocas posibilidades. La unión de los elfos, que nunca hubiera sido pensado que fuera a ocurrir, se había hecho realidad en las peores circunstancias. Manadas de guerra habían sido destruidas o expulsadas de la mayoría de los 12 reinos del bosque. Tras ellas, los límites marcados con monolitos de piedra fueron asegurados contra las intrusiones adicionales desde la tierra baldía que había sido una vez Bretonia. Miles de vidas se perdieron en el intento y muchos bosques antiguos quedaron quemados y desnudos. Sin embargo, se había logrado una especie de victoria. La mayoría de los elfos calculaban el coste que valía la pena pagar y ponían su mirada hacia un futuro de recuperación. Sin embargo, a pesar de los triunfos, la guerra se estaba perdiendo. El tejido, el equilibrio natural que los elfos silvanos habían trabajado tanto tiempo para proteger, estaba cambiando de mala manera a medida que el caos crecía dominante. Esto no se debía únicamente a las dificultades que enfrentaba Azelloren. Los triunfos de los dioses oscuros afectaban el tejido allí más que en cualquier otra tierra, y cada salto que hacían al orden natural empujaba al mundo más cerca de su desmantelamiento. Tal cambio no ocurriría de la noche a la mañana. De hecho, sin una explosión de energía del caos que no se veía desde la caída de los ancestrales, llevaría siglos para que el tejido fuera dañado tan gravemente y el mundo fuese despedazado. Sin embargo, se acercaba un punto de inflexión, un punto de no retorno que anunciaría una inexorable caída en el caos intemporal y sin forma. Ya podía sentirse sus precursores. A medida que el equilibrio cambiaba, la locura empezaba a sobrepasar a Azelloren. Cada vez más espíritus del bosque eran conducidos a la causa de Coedil, y un levantamiento que había comenzado en Citral se extendió a través del reino del bosque. Esto estiraba aún más gravemente a los defensores del bosque, permitiendo que la corrupción se extendiera aún más en un lazo de destrucción autoperpetuante. Las áreas de Azelloren más impregnadas de magia sufrieron lo peor, y pronto los caminos de Firdarik y Arwilion eran inseguros incluso para que los elfos viajaran.
abundaban las historias de dríades corriendo con demonios y de furiosos guerreros que destrozaban los santuarios ocultos. Afortunadamente para los elfos, aquellos espíritus del bosque que mantenían su cordura todavía superaban a los que habían sido corrompidos por el caos. Durzu, siempre el más valeroso de Azel-Loren, permaneció racional y trabajó mucho al lado de Alariel, tratando de deshacer la corrupción extendida. El progreso era lento y fácilmente revertido. Los espíritus de Azel-Loren eran criaturas de magia, como, y también a diferencia, los servidores demoníacos de los dioses del caos. Ese parentesco, por sí solo, no debería haber sido suficiente para influir en la causa de los dioses oscuros, pero la triste verdad era que demasiados espíritus del bosque estaban resentidos por la presencia de los elfos, o deseaban volver a una época más simple, aunque lo recordaban débilmente, una época sin elfos. Malekith y Alariel siempre habían sabido que la situación se haría más grave, aunque habían compartido la información con muy pocos de sus súbditos. Pronto resultaron estar acertados. Mientras Archaon viajaba hacia el sur, hacia la ciudad imperial de Middenheim, las fuerzas del caos se habían revelado como inactivas, en lugar de vencidas. Cuando salieron una segunda vez, lo hicieron en números tales como para desafiar que fuera verdad. El primer golpe cayó en Arranok, el glorioso ramal del estío, donde el sol nunca se escurecía. Los demonios se derramaron de las cámaras del invierno, con el frío de las malditas cavernas extendiéndose ante ellos. Claros y campos que nunca habían conocido nada salvo los gloriosos veranos desaparecieron bajo la espesa escarcha. Aquellos que sobrevivieron al helado inicio estaban entumecidos y desorientados por el repentino cambio, ninguno tan desorientado como los espíritus del bosque, que se sumergieron instantáneamente en un sueño tan profundo del que nunca volverían a despertar al mundo vivo. Incluso a Madri Corteza Hierro, el rey espiritual de Arranok, cayó presa. Sin el liderazgo de Amadri y despojados de sus aliados espíritus forestales, los elfos no pudieron montar sino una defensa simbólica. El ramal de estío fue una vez el más brillante y más hermoso de los reinos boscosos, pero pronto se convirtió en un refugio para la locura y el horror, donde las ágiles demonesas saltaban de árbol en árbol buscando nuevos juguetes para atormentar. Sin embargo, los elfos de Arranok se negaron a abandonar su hogar. Lucharon y murieron en medio de los ríos congelados y de los claros cubiertos de heladas, con sus flechas y lanzas meros pinchazos contra la piel de un leviatán de otro mundo. La ayuda vino de otros reinos mientras el ramal de estío se deslizaba más profundamente en el invierno eterno. Los elfos de Azilwith, cuyos bosques estaban permanentemente encerrados en invierno, estaban bien acostumbrados a luchar
bajo las ramas llenas de escarcha, y su llegada sirvió para frenar el avance de Slaanesh. Sin embargo, la salvación de Arranok procedió de lo que una vez se había considerado una fuente imposible. Muchos de los elfos oscuros exiliados habían formado sus nuevos hogares en Azilwith, encontrando recuerdos del frío amargo de Nagaroth bajo sus ramas desnudas. Algunos señores del terror reunieron voluntariamente sus fuerzas hacia el norte y más marcharon tras la orden de Malekith. Reforzados, los elfos de Arranok recuperaron su hogar, o casi. Aunque los demonios fueron llevados de vuelta a las cámaras del invierno, el ramal del estío permaneció encerrado en el hielo. Peor aún, nuevas puertas a la arboleda durmiente, el reino del caos, se habían abierto en los sitios de las mayores batallas. Estas necesitaron guardia después, a fin de que otros demonios no vagaran por Azelloren desde el mundo del más allá. Aunque permanecía en manos de los elfos, Arranok estaba perdida tan seguramente como Ulthuan hundida y convertida una tierra maldita para siempre. Arranok era solo el principio. Apenas de que las cámaras del invierno se hubieran sellado otra vez, una miriada de nuevos asaltos fueron lanzados contra Azelloren. En Anmir, la fortaleza marchita, el árbol del mal se derrumbó de putrefacción. Morgur, el maldito Cianácir de la leyenda, renació de la humeante mancha, y los regocijados gritos de júbilo de los Brais resonaron en el viento mientras los hombres bestia se arrojaban a las fronteras de Anmir. Lady Deliana de Anmir fue la primera de cientos en perecer ese día. Su carne se transformó en algo inenarrable antes de que su hoja pudiera acabar con la amenaza. Morgur escapó en la anarquía que siguió, mientras los elfos usaban lanza y arco sobre los retorcidos restos de aquellos parientes mutados por el toque de Morgur. Otros elfos se apresuraron a defender los caminos sobre los límites del reino. Era demasiado tarde. En el momento en que la lanza de Lady Tebaril mató a la criatura que había sido Delina, los monolitos habían sido derribados y las manadas de guerra se agolpaban a través de la frontera. Arranok había resistido solo con la ayuda de los otros reinos. No habría tal ayuda para Anmir, porque los otros reinos también estaban bajo asedio. En las profundidades de las cámaras, los brujos norteños ataron a los muertos de siglos a su voluntad y los arrojaron contra las fronteras de Azilwith, Kavarok y Modrin. Señores de los caballos y halcones se encontraron con los muertos en las amplias llanuras de Kavarok, con el trueno de cascos resonando bajo el cielo lleno de flechas. Sin embargo, los muertos de las montañas eran un recurso rico, y los hechiceros que los conducían siempre tenían cuidado de no exponerse a los agudos ojos de los exploradores de Modrin. En el este, el brezo de la aflicción, Dricha, rompió las
piedras de atadura del bosque salvaje Cidral, después de años de lucha, liberando al corrupto hombre árbol Coedil y su cruel ejército espiritual de su antigua prisión. Lady Drey, el halcón nocturno, los detuvo por un tiempo, con sus guardianes reforzados por los Aesanar de las 2 veces destruida Nagarite. Sin embargo, los seguidores de Coedil eran demasiados, la rabia del hombre árbol demasiado inflexible. Los salones de Tir-Bana y Tir-Edrel pronto cayeron al avance del ejército espiritual, y el ejército del halcón nocturno se encontró atrapado contra el bastión del borde Cuyodinen. Esa batalla dejó a los elfos de Citral dispersos y su reina doncella muerta entre las cenizas de un bosque quemado. Que Coedil no avanzara más en Azelloren fue gracias al liderazgo de Alizanar. El rey sombrío reunió al cansado Cidrali y acosó a la hueste del hombre de árbol, desbaratando todos sus avances con sigilo y astucia. En Torgobán, donde la pira funeraria del ciego Daith todavía hacía furor, las puertas de la arboleda durmiente corrieron con sangre y aullantes mastines demonio cazaron bajo los cielos estrellados. A medida que la sangre fluía, las puertas se hacían más grandes y los demonios eran tan numerosos que apenas había flechas en Torgobán entero para verlos muertos. Sin embargo, fueron detenidos apenas, una vez más con la ayuda de las espadas Asur y Druchi. En Widrioth y Arwilon, en Fir Darrig y Talsin, el relato era el mismo. Y Azelloren fue rescatado de la destrucción por aquellos de sus propios defensores que habían salvado pocos meses antes. Así como el bosque mismo había sido preservado milenios antes por la llegada de los primeros elfos, los recién llegados se aseguraron de que resistía contra la creciente marea del caos. Sin embargo, habría sido un error ver a los elfos como una fuerza verdaderamente unida, incluso entonces, porque los resentimientos y los odios de antaño no podrían desaparecer en tan poco tiempo. Muchas derrotas llegaron a los defensores de Azelloren a través del rechazo de los Asur a cooperar con los Druchi, o los Asrai por no poner su confianza en cualquiera salvo sus propios parientes. Lamentablemente, este era un ejemplo establecido desde el centro del reino. Era una verdad poco oculta que había poco cariño entre Malekith y Alarielle, y ninguna intimidad en absoluto. El suyo era un matrimonio de estado, forjado para llevar a gente dividida junta. La confianza, siempre una mercancía difícil de alcanzar en aquellos días oscuros, existía, pero tenuemente, entre el rey y la reina. Malekith miraba incesantemente por la traición. La sospecha del pasado era una dura costumbre que romper. Por su parte, Alarielle permaneció siempre atenta a la posibilidad de que su marido recayera, de maneras familiares, de que volviera a ser el tirano de antaño. La tragedia radicaba en el hecho de que ninguno de ellos
tenía motivos reales para sospechar. Era el orgullo y el peso inexorable de la historia lo que separaba a Malekith y Alarielle, y su distancia era evidente para demasiados de sus súbditos. Sin embargo, el Rey de la Eternidad y su Reina Eterna lucharon con facilidad en la defensa de Azelloren. El bosque no era un verdadero hogar para ninguno de los dos, y había sido legado a su gobierno por los moribundos dioses, pero se esforzaban por demostrar que eran dignos de ello a pesar de todo. Malekith estaba siempre en guerra, manejando el poder de la sombra una vez cautivo en el gran vórtice. Por su mano, los ejércitos atravesaban largas distancias en un parpadeo, marchando en los espacios entre las sombras y a menudo atacando en un flanco que sus enemigos habían pensado que era seguro, porque era seguro. Desatar la destrucción siempre había sido el mayor talento de Malekith. Que ahora estuviera desatándola por una causa justa no hizo nada para sofocar su alegría. Alarielle rara vez había sido medida por sus hechos. Ella era la encarnada de la vida, y muchos de los elfos, especialmente aquellos altos elfos que no habían luchado junto a ella durante los últimos días de Ulthuan, habían asumido que su transformación la haría más parecida a las espirituales reinas eternas de antaño que a la reina guerrera que era últimamente. No podían haber estado más equivocados. Se habían olvidado de que la vida era una fuerza de destrucción y curación, sobre todo en una tierra como Azelloren, donde los propios árboles estaban dispuestos a la guerra. De hecho, en aquellos primeros tiempos no se produjo mayor matanza que en Tal Merion, donde aquellas bestias que Alarielle no ahogaba bajo las aguas de Grismerie las desgarraba con espinas retorcidas. Nada de esto pasó desapercibido para Liliath, diosa de la luna y última del panteón élfico en permanecer en esa edad del mundo. Desde el principio, Liliath no había creído que el caos pudiera ser derrotado. Cuando otros buscaban ganar la guerra, ella había trazado sus planes para el futuro. Era poco más que mortal ahora, con su poder casi gastado en la creación de un asilo diseñado para permitir que su hija cabalgara fuera de la tormenta del caos. Lo poco que quedaba lo hacía para retrasar la inevitable perforación del tejido, ya que cada momento de retraso aseguraría que los dioses del caos serían más débiles en cualquier mundo que viniera. Hasta el momento, ninguno de los elfos había adivinado la desesperación de Liliath. Solo vieron a una diosa que luchaba a su lado, sin importarle el coste para ella misma. La creación de los encarnados había sido su idea, aunque llevada a buen término por Teclis, y todos creían que la diosa podía cambiar su fortuna. Todos, tal vez, salvo Malekith, que era poco dado a confiar en cualquier otra criatura, ya fuese mortal o diosa. Incluso Teclis, cuyas labores lo llevaron secretamente a Azelloren poco antes de la caída de Aberheim, no sospechaba del engaño de Liliath y aún trabajaba para completar su plan.
Relato sin descanso. Deberías descansar. Teclis detuvo a Malhandir y apartó su atención del camino cubierto de vegetación. Como siempre, no podía estar seguro de si la figura sombría realmente había pronunciado las palabras o si su mente le estaba haciendo trucos. Tal vez se estaba volviendo loco, pensó. Ciertamente, los 4 portadores del ataúd eran poco más que elementales, tejidos a partir de los hilos de la vida, la sombra y la memoria. La parte delantera del ataúd era llevada por un rudo guerrero con una capa de piel de león y un noble esbelto y más refinado de las cortes del sur. La parte trasera era cargada por elementales en las formas de un señor del conocimiento vestido con túnicas y un alto señor de casco con forma de águila, cuya cara permanecía siempre en las sombras. En teoría, ellos no tenían voluntad propia y por tanto tampoco opiniones. En teoría. «No puedo permitirme descansar», dijo Teclis. «El tiempo ya es lo suficientemente corto. El bosque está cambiando a nuestro alrededor. Si la corrupción alcanza a Inedri eternos antes que nosotros, antes de que yo lo haga, entonces todo esto habrá sido por nada. La prisa no servirá de nada si el agotamiento te lleva por el camino equivocado», advirtió la sombra vestida con piel de león. «¿Cuánto tiempo hace desde que dormiste por última vez?», preguntó el noble del sur. «Demasiado», respondió el sombrío señor del conocimiento, no dándole tiempo a Teclis para responder. «Pensé que te había enseñado mejor». «Lo hiciste», dijo la última sombra, con palabras que fueron bruscamente pronunciadas. «Pero nunca escucha. Hace lo que quiere, sin importarle lo que le cueste a él o a los demás». Esas palabras eran cuchillos en el alma de Teclis, aunque sabía que eran solo un reflejo de sus propios pensamientos. Era demasiado tarde para reparar las decisiones del pasado. Solo existía el futuro y la esperanza de salvación para todos. «Continuamos», dijo, espoleando una vez más a Malhandir. «No tenemos otra opción». Incluso con el engaño del Lileaz oculto, no pasó mucho tiempo hasta que los elfos también comenzaran a experimentar una división severa. Celebrón, rescatada por casualidad de la ruina de Ulthuan, se había convertido en la divinidad de su culto asesino tras la destrucción de Cain. Había luchado con el mayor entusiasmo posible en defensa de Azelloren. De hecho, algunos decían que demasiado entusiastamente, ya que ella desechaba alegremente la vida de sus seguidores si sus muertes traían la victoria. De Celebrón eran los triunfos más sangrientos de aquellos días, y no siempre fue el enemigo quien pagó el precio más alto por su éxito. Sin embargo, su culto había seguido creciendo, atrayendo a los fieles de las 3 razas elfas.
Muchos señores y señoras rogaron a Malekith, le rogaron que frenara los peores excesos de Celeborn, pero el Rey de la Eternidad juró y juzgó sus acciones como una de muchas respuestas cuerdas para sobrevivir a estos momentos de locura. Si la sangre era la moneda de las victorias de Celeborn, entonces Malekith se alegraba de que la gastara como deseara. Sin embargo, no todos eran tan optimistas. Alarielle, en particular, estaba muy preocupada por los excesos de la reina bruja, pero su autoridad por sí sola era insuficiente para provocar la censura. Fue en la batalla del túmulo de Cerura que las cosas llegaron a un punto de inflexión. Allí, Imrik de Caledor, el primero de los príncipes Asur en apoyar a Malekith, luchó contra una verdaderamente vasta manada de guerra de hombres bestia. Tan grande era el peligro que incluso el orgulloso príncipe dragón se veía obligado a pedir refuerzos. Lord Arias de Modrin fue el primero en responder a la llamada, con sus guerreros vestidos de medianoche cayendo con fuerza sobre el flanco occidental de los hombres bestia, mientras que los caledorianos de disciplina de hierro mantenían en el centro. Pero Celeborn también había respondido a la llamada, aunque más por deseo de matanza que por ayudar a Imrik. Las elfas brujas y los verdugos atacaron a la manada de guerra por detrás, desgarrando a las bestias asediadas en una orgía de sangre y espadas. Sin embargo, los guerreros de Jarganeth no se retiraron cuando sus líneas se encontraron con las del Lord Arias. Más de la mitad de la hueste de Mordrin fue asesinada en el túmulo Cerura, una buena parte de ella por los seguidores de Celeborn. Furioso, Imrik preguntó a Alarielle. Poco después, los dos se enfrentaron a Malekith en privado y finalmente convencieron al Rey de la Eternidad para que controlara el poder de Celeborn. Así fue proscrito el culto de la Reina de la Sangre en Azelloren. En un raro momento de renuencia, Malekith no emitió el decreto, pero dejó el asunto a Alarielle. La reina eterna no podía adivinar la razón de la reticencia de su marido, pero poco importaba. El culto de la Reina de la Sangre fue proscrito a la orden de Alarielle y Celeborn fue despojada de todos los deberes y títulos. Humillada y amargada, Celeborn huyó con sus seguidores al santuario de Cain en la frontera de Huidrioth-Talsin. Desde su torre más alta, miró hacia el oeste a través del bosque en llamas y reflexionó sobre su destino. Fue allí donde conoció al demonio Belacor, arquitecto de las aflicciones de los elfos, y encontró a Celeborn una noche sin luna, entrando en sus sueños como un ladrón. El demonio trató de retorcer a la involuntaria reina bruja a sus propósitos, pero para su gran consternación Celeborn reconoció su naturaleza desde el principio. Sin embargo, esto no le importaba, porque Celeborn se consideraba traicionada demasiadas veces. Sus pasos entonces ya estaban puestos en el camino de la tentación. No obstante, Belacor disfrutó mucho compartiendo con la reina bruja lo que él afirmaba ser una visión del futuro en la cual Alarielle lanzaba su cadáver ensangrentado desde lo alto de un pináculo de piedra.
Ya receptiva a las promesas del demonio, Celeborn fue rápida en abrazar a los dioses oscuros, a cambio de una promesa de venganza contra aquellos que la habían ofendido. Esa misma noche, Aqshy, el viento del fuego, barrió sin dominio a través de los cielos, lejos a través de las montañas grises. Separado de la forma mortal por la muerte de un Grimpuño Hierro, buscó a otro anfitrión, pero no pudo encontrar ninguno a su gusto. Muchos hechiceros percibieron su poder sobre la brisa y trataron de encadenarlo, encerrar su esencia dentro de sí mismos, pero el Aqshy era una fuerza primitiva de magia, e incluso los más poderosos no podían vencer su ardiente independencia. En los túneles por debajo de la arruinada Altdorf, Egrin van Horstmann hizo innumerables sacrificios, reforzando su propio poder con almas robadas, pero aún el dominio sobre el viento de fuego lo eludió. Tan pronto como el hechicero tomó el Aqshy en su cuerpo, éste volvió a liberarse, con la fuerza de la separación quemando su cuerpo hasta convertirlo en un crujido ennegrecido y sin vida. Otros lo intentaron y fracasaron, con sus resultados igualmente horribles, pero todavía el Aqshy ardía y corría por el cielo mientras buscaba su destino. Mientras los elfos luchaban por sobrevivir, dos ejércitos marcharon hacia Azelloren desde el este. El primero era la variopinta amalgama del emperador de humanos y enanos, los escasos supervivientes de Aberheim. Hacían un progreso dolorosamente lento a través de las montañas, porque estaban agobiados por demasiados heridos. El hecho de que pudieran proceder eran solo gracias al conocimiento de Gottfried Hammerson de las montañas grises, de caminos enanos escondidos raramente vistos por extraños. Sin embargo, cada día de la marcha traía nuevos desafíos. No muertos sin mente se agrupaban en esos lugares altos. Su única motivación, matar a los vivos. Los reductos de magia salvaje habían dado a luz demonios entre los picos, y las quimeras estaban siempre listas para salir de sus guaridas para cazar. Peor aún, ese tramo de las montañas grises era el hogar de una docena de tribus orcas y ogras, y ninguno de ellos admitía intrusiones a la ligera. Algunos de los peligros podían ser ignorados, pero no todos. Una y otra vez, la extendida columna de hombres y enanos se recomponía en un cuadrado de defensa, mientras los gritos pieles verdes llegaban corriendo por las laderas, o una quimera salía rugiendo de su nido. Probablemente no había habido victorias en absoluto si no fuera por la magia de Geld y el poder de disparo enano, ya que los pasos estaban demasiado confinados para los caballeros. Ninguno sentía más frustración que el duque Gerrod. Había presenciado la destrucción de 2 reinos y anhelaba utilizar su espada en justa retribución. En cambio, tenía que ver cómo las innobles armas de los enanos obraban su salvación. Por su parte, los Zufbarak habían aceptado más a Geld durante la marcha. Al principio se habían resentido de sus magias no menos que los bretonianos se resentían de las propias armas de fuego de los enanos. Sin embargo, donde Geld caminaba,
Las runas se alzaban con una vida vigorosa, no sólo a aquellas cuyo poder Hammerson conocía bien, sino simples runas de nombres cuyo verdadero poder había sido olvidado hacía mucho tiempo. En presencia de Geld, la armadura de Gromril se hacía más dura aún, y las armas ganaban un filo mortal que ninguna piedra de afilar podría replicar. A medida que pasaban los días, los rompehierros susurraban del espíritu de Grungi y se preguntaban si su poder había llegado a posarse en el hombre que se escondía detrás de una máscara de metal. Estas voces nunca se levantaban al alcance del oído de un ser humano, porque los enanos encontraban profundamente desconcertante que uno de sus dioses antepasados pudiera bendecir a un extraño así. Geld no estaba enterado de la consternación que había provocado, pero se daba cuenta de poco durante esa marcha. Los días del mago pasaban en batalla, sus noches en sombría meditación mientras intentaba entender el poder que se había convertido en un grillete dentro de sus huesos. Era muy consciente de la facilidad con que la curiosidad lo había extraviado en los últimos años y estaba decidido a no volver a cometer el mismo error. El emperador todavía estaba desprovisto de magia, despojado de la fuerza de Azyr en la mano de Archaon. Sin embargo, no se apartaba de su deber en la línea de batalla. Aunque Hammerson eligió la ruta, fue el emperador quien había fijado el destino, aunque se encontró con poca aprobación. Para Jerroth, Azel-Loren era un lugar embrujado y rencoroso. Sus habitantes eran responsables de la muerte de demasiados de sus amigos y súbditos. Para Hammerson era un manantial de rencor, un rencor que va desde la época de Grungi Buscaoro hasta el día de hoy. Y para Geld, cuya vida se había fundado en las grandes metrópolis del imperio, Azel-Loren era un reino de bárbaros. Sin embargo, todos permitieron que la voluntad del emperador los guiara, aunque no hubieran podido explicar por qué. Así, batalla por batalla, los refugiados de Aberheim se acercaron gradualmente al reino boscoso. Detrás de ellos, cada vez más cerca cada día, venía un ejército mucho más grande. Este también había venido desde Aberheim, pero estaba poseído de un propósito mucho más oscuro que el que lo precedía. Si los tótems de bronce que llevaban no hubieran traicionado su lealtad, el rastro de carnicería dejada atrás seguramente lo habría hecho. Donde el ejército del emperador había evitado cualquier confrontación inevitable, este ejército buscaba derramamiento de sangre, dejando cadáveres destrozados y cráneos apilados en su estela para atraer el favor de Khorne. Este ejército de cráneos era conducido por un hombre muerto, Scar Ira Sangrienta, muerto por el duque Jerroth, pero restaurado a la vida por la matanza, como le había pasado tantas veces antes. Scar sabía que había fallado a su oscuro patrón y anhelaba reclamar los cráneos de aquellos que habían escapado de su ira como penitencia. Scar había trascendido por mucho tiempo la necesidad de cualquier sustento excepto el de la propia batalla, y no toleraba ningún retraso causado por las debilidades humanas que todavía sediaban a los Scaramor que lo seguían.
Aquellos que no podían mantener el ritmo de su señor de la guerra fueron abandonados en el sendero, con sus cráneos muchas veces añadidos a los de sus víctimas. Cuando el ejército del emperador alcanzó la frontera de Widrioth, los legendarios pinares de Azelloren, el viento por fin se movió llevando los aullidos furiosos de los siegacráneos hacia el oeste. Al mismo tiempo, los hombres cansados y los enanos redoblaron su paso, prefiriendo hacer su parada en la dudosa seguridad de Azelloren en vez de en las montañas embrujadas por demonios. Su intrusión se notó de inmediato. Rápidos exploradores de Widriothi se dispersaron sin ser vistos a lo largo del camino del emperador, llevando la noticia al rey y a la reina de Azelloren. Las dríades sombreaban su camino, con los ojos brillantes en alerta ante cualquier paso en falso. Alariel había esperado durante mucho tiempo que otros de sus compañeros encarnados llegarían a Azelloren. Con la ayuda de Durzu, la Reina Eterna había hecho saber la necesidad de moderación sobre aquellos espíritus del bosque que no habían perdido la locura. Azelloren, que no era un reino muy dado a la amistad, se apresuró a dar la bienvenida a los aliados en esos tiempos oscuros. Sin embargo, si se hubiese cortado una sola rama de leña, las dríades habrían hecho pedazos gustosamente a los recién llegados miembro a miembro. Hammerson había aprendido la lección de la expedición condenada de Buscaoro, donde muchos de sus parientes no lo habían hecho, y prohibió que cualquier hacha se utilizara contra la madera viva. Satisfechos y decepcionados en igual medida, las dríades se mantuvieron en aparente paz. Pero hubo otro que dio testimonio de la llegada del emperador a Azelloren. A Belacor no le gustaba el giro que habían tomado los acontecimientos. El poder de Geld brillaba como un faro para el demonio, una brillante luz dorada que podía perforar las sombras de su mismo ser. Además, Belacor podía percibir el tacto del Athir en la carne mortal del emperador, y temía que estos dos pudieran inclinar la batalla por Azelloren si se les permitía llegar a Malekith y a Alariel. Belacor sabía que cualquier batalla probablemente traería al rey y a la reina a los pinares rápidamente. Por lo tanto, si una batalla debía lucharse, la victoria tendría que ser garantizada para que no encontraran a los aliados que buscaban. Desafortunadamente para el demonio, Widrioth se había resistido a sus secuaces con una eficacia que raramente correspondía. Los ejércitos de Belacor tenían allí era demasiado pequeños para garantizar la victoria, al menos solos. Scar presentaba otro problema. El ejército de los cráneos estaba a un día de marcha del límite del bosque, y su presencia seguramente atraería la atención que Belacor trataba de evitar. Al pasar por las sombras, Belacor voló al lado de Scar. Utilizando cada ápice de astucia, el demonio trató de convencer al señor de la guerra para que detuviera su avance, para no romper los límites de Azelloren antes de que sus propias fuerzas pudieran converger y así garantizar una rápida victoria. Otro norteño
impresionado por el poder y la gloria del primer elegido, podría haber accedido a la petición de Be'lakor. Pero no Scar. Su lealtad era para con Khorne, con su corazón en la matanza y su mente en la venganza. Sin prestar atención a la creciente ira de Be'lakor, rechazó la petición del demonio, conduciendo a su ejército más duramente que nunca. Tal como había predicho Be'lakor, Azel-Loren se volvió loca tan pronto como los Scaramor pisaron bajo sus aleros. De inmediato, las dríades que habían estado observando al emperador se alejaron hacia el este y cayeron sobre los devotos de Khorne con toda la furia estridente de su especie. Los sonidos de la batalla sonaban a través de los claros, alertando a los elfos y a los espíritus de leguas a todo el alrededor. Los señores de los claros reunían a sus casas. Los dragones dormidos despertaban de rabia y los milenarios hombres árbol alzaban bosques enteros de espíritus del bosque hacia la guerra. Maldiciendo la obstinación de Scar, Be'lakor se retiró a su fortaleza en las ruinas de Tal Est y comenzó a trazar sus planes desde el principio, de nuevo. Miles de ciegacráneos e iracundos murieron en las horas que siguieron, pero Scar no se ralentizó ni un ápice. Cada golpe de hacha, cada hombre árbol hendido y cada elfo decapitado lo acercaban a su presa y a su venganza. Incluso ahora llevaba mejor ritmo que el ejército del emperador. El denso bosque impedía a los humanos y a los enanos tanto como lo hacía a sus perseguidores caóticos, pero no se atrevían a ofrecer violencia ni ofensa tan libremente como Scar. Sin parar, la vanguardia ensangrentada del ejército de los cráneos se acercaba cada vez más. Finalmente, cuando los refugiados atravesaron Esdaricorrin, el abismo de los ecos, Geld tomó una decisión. Volviendo a Mercurio de nuevo para hacer frente al ejército que se acercaba, ordenó a los demás que continuaran para buscar ayuda mientras mantenía a los Scaramor a raya entre las paredes empinadas. Todos sabían lo que Geld estaba ofreciendo, que el mago tenía la intención de sacrificarse para conseguir a los demás tiempo para escapar. Era un sentimiento lógico y noble, pero por desgracia un desperdicio total, porque los Zufbarak se negaron a dejar su lado. En vez de eso, tomaron silenciosamente en la posición donde el paso era más estrecho y ninguna súplica de parte del mago los movería. El emperador y el duque Jerroth sabían que su columna de caballeros exhaustos sería de poca ayuda en ese abismo, y después de una breve despedida cabalgaron duramente. A pesar de los deseos de despedida de Geld, el abandono no podría haber estado más lejos de sus mentes. A sugerencia de Jerroth, la fuerza se dividió. Cada compañía tomó un camino diferente, los más audaces y más rápidos de ellos a caballo por delante, desafiando los peligros del bosque en su desesperación para hacer un contacto con los defensores ocultos de Azel-Loren. Cuando los humanos buscaron ayuda más al oeste, Scar y la Sangrienta alcanzó el abismo de ecos. A órdenes de Hammerson, atronadoras andanadas ondularon a través de las rocas
con disparos resonando a través del aire y la primera sangre brillando roja bajo el dosel del bosque. La batalla del abismo había comenzado.